Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas de Lázaro enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que cree y vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Jesús, conmovido y turbado, preguntó: ¿dónde lo pusieron? Le respondieron: ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron cómo lo amaba. Pero algunos decían: este que abrió los ojos del ciego de nacimiento no podría impedir que Lázaro muriera. Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, huele mal. Ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a la casa de María creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante estamos en este capítulo 11 de San Juan, que es la causa final, ¿verdad?, por la que van a matar a Jesús. Primero se nos presenta a Lázaro, amigo de Jesús, con su familia, con sus hermanas, María y Marta. Entonces aquí le mandan a avisar: ahí tu amigo que está muy enfermo, y Jesús deja pasar y dice una palabra muy interesante. Esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Por qué, queridos amigos? Porque después, cuando ellos vuelven y se encuentra aquí y había sido, Lázaro ya había muerto. Ciertamente que salen a su encuentro y vienen aquí, pero desesperados. Las hermanas, al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto, le dice. La andeñan de yara. La imei ahora pitebeko abeguria lleva la reyubo y mie. Reyubo y mie ñan de yara. Si yo que no mano hay hinaguri. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá. Esto también es interesante: Dios te concederá, yo sé. Es decir, ya hay una cierta profesión de fe.
Y Jesús le dice justamente por eso, ¿verdad? Le dice, tu hermano resucitará. Pero aquí viene de nuevo como esa duda. Sé que resucitará en la resurrección del último día. Y viene el famoso yo soy. El yo soy quiere decir Yahvé. Yo soy Dios, se dice, vea. Yo soy la resurrección y la vida. Queridos amigos, la verdadera resurrección entonces ante la muerte, Navena, yo soy, ¿entienden? Es el Jesús el que nos da la vida, queridos amigos. Ella le dice en el último día, no, la resurrección, la vida está ahora en la medida en que endego anga eguerovía llevas a yetu ubeñan de yarare, upea con la ñan de poesía. Eso es lo que el autor sagrado nos quiere decir. Y por eso continúa, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, con anga, no morirá jamás. ¿Se dan cuenta? Aquí está, queridos amigos, la profesión de fe más importante y la enseñanza más profunda que hoy nos deja este evangelio. Todo el que vive, coanga, ñandella y coave de hina, que seguimos coleando y pataleando aquí sobre este mundo, pero que creemos en el Señor, porque creer quiere decir adhesión. Ese es el que no morirá jamás. Ese no morirá jamás. ¿Por qué? Porque la vida en el Señor lo comenzamos aquí, queridos amigos. La realización, o sea, la construcción del reino de Dios, nosotros la vivimos ya aquí. El que cree en mí ahora el que vive y cree en mí no morirá jamás. Apego por un duña de abeco, anga peñan de yara, porque nos dice, lépico y güero, viajina la shea ande. ¿Crees esto? Vos que estás con vida y verdaderamente crees en mí, crees pío en mí, crees pío en esto que te estoy diciendo, que no habrá muerte, no morirá jamás. ¿Qué significa, queridos amigos? No quiere decir que tu cuerpo va a ser una reanimación del cadáver eternamente, Jacobeta, así biológicamente, sino que la verdadera vida, que es la vida plena en el Señor, nosotros lo comenzamos ahora. Esa plena vida que se tiene que ver en nuestra comunidad, en nuestra vida, coana coñandea, lleva la Jaicoana, como Dios nos pide. Ella le respondió cuando le dice, ¿crees esto? Le dice, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Esta es la profesión de fe a la que nosotros también estamos llamados, queridos amigos. Ñande pico ahí pregunta ñande en guanajina. Ya güero viápico pe ñande yárabe. Ñande yárare alleva. Aupeare ñande ya yetu ua hijanda ya poiri shui ya llegó en menden y ñande yara a agüero viañetete, y entonces tenemos esta vida que necesitamos. Y después continúa, queridos amigos, esta resurrección, que quiere decir después volver a salir del sepulcro, quiere decir que a pesar de que nosotros hoy, así como Lázaro, estamos muertos, entre comillas, estamos, queridos amigos, alejados de Dios, sin embargo el Señor nos vuelve a llamar. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, si nosotros estamos muertos porque no estamos cumpliendo lo que el Señor nos está pidiendo, nos vuelve a preguntar, ¿debió ver oviañe tetela y catujaye para de ese sepulcro? Que podés tener esa vida nueva. Y ahí al final le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, Pepe Orovia y sacaron la piedra. Y ahí levantando los ojos al cielo, Padre, te doy gracias. Lázaro, sal fuera. El muerto salió con los pies y las manos atadas, con las vendas y el rostro envuelto en un sudario. Desátenlo. Quiere decir, queridos amigos, que cada uno de nosotros tenemos una misión importante ante esta vida y resurrección que el Señor nos ofrece en nuestra comunidad. Como comunidad nosotros tenemos que seguir ofreciendo resurrección. Somos nosotros quienes tenemos que desatar a ese muerto que está a nuestro lado, sacarle las vendas, sacarle la ceguera. Como también el Papa Francisco era tan devoto de la Virgen, desata nudos. A bella guay ñande la JP Ana, tenemos que desatar las vendas de tantos hermanos que están lastimosamente alejados de Dios. Y estos somos los que estamos muertos, ¿verdad? Pero es la comunidad la que nos va a ayudar a ser desatados
y volver a la vida de Dios. Que así sea. Que así sea.